que si no hay incremento a las tarifas exigen que el gobierno autorice una rebaja de 23 lempiras al galón de combustibles. Aquí tenemos al hombre que a partir de hoy va a negociar con los transportistas, al ministro que el gobernante ha delegado para que hoy reinicie bajo nuevos parámetros la negociación con los transportistas. De hecho, no habrán transportistas hoy en el set, estaban invitados, pero a las 11 de la noche pidieron disculpas y dijeron que habían acordado que nadie de ellos estuviera en los medios de comunicación porque van a estar concentrados en un lugar de la capital, de donde tendremos de ellos reacciones en los próximos minutos. Así que en el set contamos hoy con el señor secretario del Trabajo, don Carlos Madero, a quien saludo. Bienvenido, ministro. Buenos días, Renato. Es un placer Renato. tenerlo aquí. Muchas gracias por invitarnos aquí a este foro. Yo creo que es muy importante que el diálogo social empiece a ser mella en las diferencias y sea el mecanismo de solución de conflictos. Yo creo que en la medida que las partes podemos dialogar, llegar a acuerdos, todo se puede solucionar. Hay que tener paciencia, hay que saber que todos cuando uno pide de un lado, hay otra parte que también se afecta. O sea, siempre eso va a pasar en un tipo de negociación, ¿verdad? Siempre los requerimientos. Y yo creo que hay que partir primero por la primicia de saber que todos tenemos derecho a pedir. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a pedir. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a tener una pretensión sobre lo que quiere, ¿verdad? Pero también entender que en el marco de las propias pretensiones que yo puedo llegar a acordar o querer solicitar, hay que tener parámetros que nos puedan indicar hasta dónde puedo, cuánto gano yo, cuánto pierdo, qué es lo que debería de ser lo normal, ¿verdad? Y así efectivamente poder entrar a un diálogo que sea franco. Yo siempre tengo un dicho, cuando uno está negociando, todos se raspan, todos tenemos que aprender a rasparnos, pero sobre todo que pensemos en el más humilde, en el que no tiene, en el que tiene que ajustar para poder moverse. Y también hay que pensar en el que está manejando ese transporte, no en el dueño. El primer usuario, el primero en dar el servicio es el que está en el volante. Entonces hay una serie de factores que uno tiene que realmente medir, ¿verdad? Y saber hasta dónde somos capaces de llegar. Y yo creo que el diálogo social debe ser la herramienta por excelencia. Eso a mí no me cabe la menor duda, que cuando uno se sienta, ve sus diferencias, uno le puede decir, mire, esto me aprieta, esto no. Nosotros al final tenemos la gran responsabilidad de generar una armonía entre el que da el servicio del transporte y entre el que lo recibe. Y que esa armonía no sea ni inclinada para un lado, ni inclinada para el otro, sino que sea justa. Y cuando encontremos ese proceso justo lo vamos a encontrar dialogando con el que da el transporte y dialogando con el que recibe, con el usuario que lo recibe. Esa es una realidad. Y yo creo que en esta dinámica se ha venido trabajando fuerte, sobre todo en establecer parámetros que permitan técnicamente saber cuánto deberían ser las tarifas. Y yo creo que hasta el día de ayer se venía trabajando fuertemente en establecer un mecanismo que yo creo y soy partidario que tiene que existir también, ¿verdad? Nosotros ya lo probamos en el mundo del trabajo, que cuando uno establece un mecanismo todo resulta más fácil, que a mí me diga con mucha certeza cuánto debo ganar, ¿verdad? Y que no sea la especulación o una negociación así bajo la mesa que a veces nadie se da cuenta, el parámetro que me diga lo que debe ser. Entonces, y ese parámetro no solo lo tiene que conocer el transportista, lo tiene que conocer el usuario también. ¿Por qué? Porque yo me tengo que dar cuenta por qué a mí me están pidiendo que suba una tarifa, por ejemplo. Eso debe ser trascendental al momento de negociar, al momento de sentarnos a una mesa, ¿verdad? Porque tenemos que analizar todas las aristas que conlleva el costo. Yo creo que nadie está opuesto
ni nadie puede decir que cuando algo es justo debe reconocerse. Yo creo que nadie lo hace. Pero también una cosa es la pretensión que yo tenga y hacia dónde quiero llegar. Ahora, yo quiero decirle que nosotros estamos dispuestos a dialogar. El gobierno está dispuesto a sentarse, ¿verdad? Poder entrar a un diálogo franco y sincero y enfrentar esto. ¿Cómo se tiene que enfrentar? Si esto al final de cuentas, si hay que tomar decisiones, va a haber que tomar decisiones, pero en el marco de una mesa que pueda analizar todas las variables y que al final de cuentas necesitamos en Honduras establecer mecanismos que puedan transparentar estas cosas. Y yo creo que eso es muy importante, porque en la medida que nosotros no transparentamos cómo sale un aumento o disminución de lo que se quiera, o sea, uno en la mesa, yo siempre digo que el diálogo tiene aquella ventaja que puede ser totalmente flexible, a veces para arriba, a veces para abajo, a veces uno pone por acá, otro pone por allá, pero lo podemos hacer. Así que yo quiero decirle que el gobierno tiene toda la disponibilidad de hacerlo, ¿verdad? Pero que también queremos marcar una diferencia. Ya hicimos diferencias en el pasado en temas de negociaciones y yo creo que esta vez también hay que hacer una, donde aquel que va a recibir el servicio sea el protagonista. Mire, porque es muy bonito, yo le digo, mire Renato, fíjate que usted va a negociar que le vayan a subir el salario, pero si no es Renato, los camarógrafos que usted tiene aquí, los que van a ir a hablar allá y pone a hablar un tercero no sabe ni lo que le está pasando a Renato. Pero es diferente cuando el que va a recibir el golpe o el que va a recibir la ayuda es el protagonista y el que está ahí. Entonces yo creo que tenemos que empezar a cambiar y queremos dar un mensaje también de transparencia, de cómo efectivamente tenemos que volver a construir, ¿verdad?, cómo debería empezar este proceso. Y eso creo yo que es un mensaje que nosotros queremos dejar el día de hoy muy importante. Me está diciendo entonces que en esa mesa de negociación a partir de hoy, porque la información que tengo es que habrá otra reunión hoy entre los transportistas y, desde luego, el gobierno, pero ahora con otros negociadores, los usuarios del transporte. ¿Es lo que me está diciendo? Sí, yo creo que es importante que también los usuarios sean partícipes. Mire, yo creo que uno tiene que escuchar las dos partes, ¿verdad? Primero porque no se vale solamente venir y decir, fíjese que yo quiero incrementar esto por esto. Yo necesito saber lo que le repercute a aquel que todos los días usa el servicio. Mire, en Honduras tenemos un servicio público, pero no funciona el servicio público en Honduras como funciona el servicio público en otros países. En Honduras en realidad tenemos un grupo de empresarios que son los dueños y los que administran esas concesiones, ¿verdad? Y estos dueños que administran todas las concesiones, ¿verdad?, que muchas veces puede llegar hasta haber cierto monopolio ahí, ¿verdad?, son los que al final de cuentas normalmente pactan con el gobierno y dicen, bueno, vamos a llegar a tal lado. Pero yo creo que hay que escuchar al de a pie, Renato. Hay que escuchar al que está ahí. Mire, al que va ahorita a agarrar el taxi, a ver qué piensa él de esas cosas. Eso se llama democratizar también el transporte, ¿verdad? Entonces, y ya en ese ímpetu, entonces buscar lo que es conveniente. Mire, yo creo que si para los transportistas, y a mí me dicen, mire ministro, es que a mí eso me pega, hoy venía, antes de venir al foro, escuchando un poco algunas opiniones de tierra adentro de los transportistas y de los transportistas, sí, mire, yo también necesito porque también las cosas me suenan a mí. Yo creo que es justo y tenemos que reconocer que si alguien necesita, hay que sentarnos a hablar y hay que ajustar lo que haya que ajustar de cualquier mecanismo. No estoy hablando que hay un mecanismo absoluto, ¿verdad?, y que se pueda lograr, pero es importante también hacerle justicia a ellos también, pero sin menoscabar la injusticia que se puede cometer por otro lado. Entonces tenemos que llegar a encontrar ese balance, ¿verdad?, que tenemos aquí. Yo creo que los sectores, el sector transporte con el Instituto de Transporte habían creado una ruta importante que es poder llegar a consolidar una fórmula que les permita saber los parámetros. Nosotros ya tuvimos, Renato, una experiencia similar. Nosotros, cuando uno hace la negociación del salario mínimo,
lo primero que hacemos es que tenemos una fórmula. Y esa fórmula que nosotros venimos y estructuramos nos sirve de parámetro para negociar. Y ya se sabe uno, ¿no se ha fijado que las negociaciones duran un día, 2 días? Porque ya nos movemos nosotros en una línea muy bien trazada que acordamos con las partes. Entonces yo creo y estoy seguro que esa fórmula tiene que terminar de socializarse, ¿verdad? Y si en ese mecanismo también encontramos que ellos ocupan, yo creo que lo justo es justo y no tenemos que olvidarlo. Pero no podemos dejar el camino de que esto sea un proceso transparente, porque nadie me puede decir a mí que antes era un proceso transparente, ¿verdad? Quiero decirles que a partir de hoy las negociaciones entre transportistas y el gobierno, junto con los consumidores, ya me dirá él cómo buscarán los representantes de los usuarios del transporte, cómo se van a designar los representantes de los usuarios del transporte. Pero la noticia es que a partir de hoy, el secretario del Trabajo, Carlos Madero, presidirá la negociación con los empresarios y que la otra parte que va a estar en esa mesa de negociación son los representantes de los usuarios, de los que hacen uso del transporte público, de los que hacen uso de los taxis.